La agenda económica PM de este jueves comienza con una sorpresa muy positiva. No hay ninguna duda al respecto. Es la inflación de mayo. ¿Y por qué es positiva? Porque el mercado esperaba que fuera 0,3%. Ese ya era un muy buen número. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que fue solo 0,1%, un tercio de las expectativas. ¿Y eso qué es lo que provoca? La siguiente tendencia que se reafirma y que les mostramos en la gráfica que hemos preparado y que se la mostramos cada mes que el INE informa el IPC. Es la variación anual. Recordemos que el pic se logró en agosto del año pasado, 14,1%, y luego, prácticamente sin excepción, siempre fue bajando, 13%, llegó a poquito menos de 13% a finales de año, ya entramos a 12% en febrero, 11% en marzo, poquito menos de 10% en abril, y derechamente en mayo vemos la caída muy fuerte, de 1,2 puntos de un mes a otro, 8,7% la inflación anual. Eso es lo que tiene más contentos no solamente el mercado, también muy atento al Banco Central por lo que pueda decidir con la tasa de interés y por supuesto que también tiene muy satisfecho al ministro de Hacienda, quien al conocer este dato nuevamente recalcó que la transición hacia menores presiones inflacionarias continúa sucediendo. Esto permite comprobar nuevamente, ¿cierto?, que estamos teniendo una baja significativa de la inflación. Se está cumpliendo con creces las expectativas de baja de inflación. Con esto, entonces, creo que es claro que la economía está teniendo una trayectoria decididamente decreciente en materia de inflación. Eso es positivo, eso nos ayuda a afirmar expectativas positivas para lo que resta del año, la perspectiva de que tengamos una inflación que excepto en agosto ya esté en la mitad de lo que era el año pasado y que a fin de año estemos por debajo del 5%. Mencionó agosto el ministro de Hacienda porque, como lo vimos, estaba en 14% la inflación acumulada. Entonces él espera que esté en 7 puntos. Veamos inmediatamente los comentarios de mercado porque todos opinaron después de conocer este IPC. Comenzamos con Copeuch, que señala que el alto IPC sin volátiles todavía entrega una cuota de incomodidad que desecha la posibilidad de una baja de tasa de interés en junio. En junio sí dice que no habría. La definición, si es que la tasa baja en julio o septiembre, dependerá de los próximos registros de inflación y de actividad. Ellos estiman que en junio la inflación será entre 0,1 y 0,2%, totalmente en línea con lo que vimos hoy. Veamos qué es lo que opinan también en Econsult. Aunque la inflación muestra una tendencia a la baja, congruente con lo que planteó el Banco Central en su último IPOM, aún queda para que la inflación sin volátiles, que la subyacente que les mencionábamos, vuelva a una senda compatible con el 3% anual. Esperan que el Banco Central mantenga la tasa en su reunión que viene y que la inflación esté en torno a 5% a fin de año. La discusión respecto a si el Banco Central tiene que empezar a bajar la tasa de interés también llegó a la Cámara de Comercio de Santiago. Las expectativas para este año se van consolidando en un 5%, que es bastante menos de lo que se esperaba hace algunos meses atrás, y a 2 años vuelven a estar en torno al 3%, que es la inflación meta del Banco Central, y por lo tanto desde ese punto de vista se podría decir que hay una tarea cumplida, en el sentido de que las expectativas se alineen con los objetivos del Banco Central. Y por otra parte, los indicadores de actividad confirman que estamos en medio de un ajuste recesivo. Nuestra visión es que se hace necesario comenzar la normalización de la política monetaria, bajando las tasas de interés de forma tal de que los mercados crediticios se normalicen, vuelvan a sus equilibrios y de esa forma la actividad económica pueda retomar dinamismo. Repasemos cómo han sido los IPCs mensuales en el último tiempo. Lo vemos en la siguiente gráfica. El más alto de los últimos meses fue el 1,4% de julio. Ahí lo vemos, cayendo. Hubo una sorpresa inflacionaria en noviembre, 1%. También en enero, 0,8%. Y la de marzo, 1,1%. Aunque marzo siempre tiene mayores inflaciones. Pero ya los últimos 2 meses ha sido decididamente más baja, 0,3% en abril. Y ahí lo vemos, apenitas, 0,1% en mayo. Sigamos revisando lo que opinó el mercado luego de conocer la inflación del mes pasado. Aquí vemos a Security. La expectativa de ellos es que haya una primera baja de la TPM
que es lo mismo que un recorte de la tasa de política monetaria, en julio, en virtud de que todavía hay elevados registros de IPC subyacente. Les recordamos que el IPC estructural es el subyacente, sin volátiles, es decir, sin alimentos y sin energía, por ejemplo, como los combustibles. Con todo, creen que los ajustes serán más agresivos de lo que espera el mercado en los precios de los distintos activos. Ellos creen que la tasa, que ahora está en 11,25, cierra este año en 7,5%. Le mostramos el último comentario de mercado. Lo vemos a continuación. Santander. En un par de semanas, el Banco Central publicará un nuevo IPOM, el informe de política monetaria. Al comparar las proyecciones, tanto la inflación total como la subyacente que les comentaba han evolucionado por debajo de las estimaciones, por debajo de lo que el Banco Central estimaba. Por eso mismo, creen que en el nuevo informe el Instituto Emisor revise a la baja las proyecciones de precios para el año. Si no me falla la memoria, el Banco Central proyectó que el IPC cerraría en 4,6% en su último IPOM, sería más o menos bajo eso. Bueno, vamos a hablar entonces de la tasa de interés. ¿Cómo ha sido la trayectoria de la tasa? Esta es la gráfica que preparamos para el 12 de mayo, que fue la última reunión de política monetaria. Como vemos, subió prácticamente sin parar desde julio de 2021. Ahí subió de 0,5 a 0,75%. Fuerte alza, fuerte alza, fuerte alza. Estamos llegando al pic inflacionario que fue en agosto del año pasado. Ahí la tasa está en torno a 10% y llegamos al pic de la tasa 11,25% en octubre. Ya llevamos 1, 2, 3, 4 reuniones de política monetaria posteriores en que no se ha variado la tasa. Entonces, la gran pregunta es ¿cuándo va a bajar la tasa? ¿Será en junio? Hay algunos que creen eso. No son la mayoría, porque la mayoría sigue pensando que es en julio. ¿Saben quién es otra persona que cree que el Banco Central ya tiene las condiciones para empezar la baja de tasa? Una persona que lideró el ente emisor. Me refiero a José Gregorio, el actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a quien vemos en pantalla. José, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, gusto estar aquí con ustedes. José, no es muy usual que los expresidentes del Banco Central den, no sé si la palabra es recomendaciones, pero ya señales concretas de que están las condiciones para subir o bajar la tasa de interés. Usted sí lo hizo hoy día en conversación con Radio Infinita, entonces eso da todas luces de que usted está convencido de que las presiones inflacionarias están contenidas y que ya se puede empezar a bajar la tasa de interés. Dos cosas. Yo fui presidente del Banco Central hace más de 10 años. Por lo tanto, creo que al principio, por supuesto, que me abstuve de dar mi opinión. También puedo dar mi predicción. Me parece un poquito más complejo de citar eso. Y yo doy mi opinión y lo que yo diría si estuviera en el Banco Central. Y lo que además la gente que conozco muy bien el banco sabe lo que yo opino y no tengo ningún problema en decirlo. Tampoco no tengo por qué andarlo escondiendo. Esto es además tampoco una discusión de vida o muerte, porque si no bajan ahora pueden bajar después. El mercado, yo veía uno de los analistas con que partiste, que tú decías, no es el momento, todavía hay riesgo, pero nosotros predecimos para el próximo mes 0,2, ¿no es cierto? 0,2 de inflación, cuando la inflación el año pasado fue 0,9, o sea, ellos están prediciendo una caída de 0,7. Entonces, si el próximo mes vamos a tener una caída adicional, ¿no es cierto? Nosotros hoy día estamos con inflación de 8,7. Si el próximo mes vamos a tener 8,7, para que recordemos, después vamos a tener que reemplazar en julio un 1,4. Solamente si tú te vas con índices de 0,4 de inflación, vas a estar reduciendo la inflación en vamos a estar bajo 7% en 3 meses más. 7% con una tasa de interés de 11%, donde el mercado ha ajustado mucho sus expectativas, claramente una tasa real muy alta. Lo que pasa es que cuando tú me dices, el año pasado, cuando el Banco Central llega a 11,25, ¿no es cierto?, que lo hace cuando la inflación estaba en torno a 13, no lo siguió haciendo hasta después, aunque llegó a 14, siguió subiendo la tasa. A 13, claro, la inflación estaba por encima de lo que era la tasa política monetaria. Hoy día, estamos con 11, estamos con la tasa de interés casi 3 puntos más arriba de la tasa, 2,5 puntos más arriba de la tasa de inflación, con una inflación que viene cayendo, con un mercado que está esperando que la inflación caiga y con inflaciones, con actividad económica que ha sido todo lo contrario. La actividad económica ha sido, en los últimos par de meses, ha sido más débil que lo que se esperaba. Por lo tanto, yo creo
que lo adecuado, si yo me tocara tomar decisión, yo creo que para la próxima reunión de política monetaria se puede justificar perfectamente una baja, iniciar un proceso de baja 25 puntos base. ¿Y por qué esto es importante? Sí, José, quisiera precisar eso. Para la próxima reunión, usted dice que para junio, no para julio. No, para junio empezaría, porque si lo que dicen los analistas, si el próximo mes todos están esperando a 0,2 y teníamos 0,9 y vamos a seguir bajando 0,7, ¿qué diferencia hace? Ahora, obviamente, si la inflación nos sorprende, uno detiene los procesos de baja tasa. Pero es bien importante también, no solo es cuando uno inicia el proceso de baja tasa, porque al final siempre es como una discusión que si nos adelantamos, si no, qué espera el mercado, qué no espera, uno tiene que anticiparse en esto. Y efectivamente, si las noticias son malas, uno para. ¿Cierto? Es la gracia de la política monetaria, su flexibilidad, pero lo que uno no quiere que vaya detrás de la curva, que vaya lento y que genere una reactivación más lenta de lo que podría haber sido. La economía chilena tuvo que sufrir una desaceleración, además relativamente importante, porque estábamos por sobre nuestra capacidad después de todo lo que crecimos, ¿no es cierto?, el año 2021, o sea, de un crecimiento excesivo. Y había que enfriar la economía, y había que enfriarla para que bajara la inflación. Se está logrando de manera muy exitosa, y eso creo que es el mensaje más importante de la cifra. Lo que ha hecho el Banco Central hasta ahora, la credibilidad que ha ganado el banco, la credibilidad que tiene su política monetaria, nos permite tener, y esto es una cosa que está pasando en muchos países del mundo que siguen esquemas similares a los nuestros, llegaron a una inflación de 10-12% y lo que nosotros esperábamos, porque la verdad que nunca habíamos tenido un experimento global donde todo el mundo subió la inflación, ¿no es cierto?, por problemas de oferta, por cosas de demanda. En todos los países, y todos los países que siguen meta de inflación como nosotros empezaron a subir tasas, y en todo el mundo nosotros estamos viendo una caída de la inflación. Y José, me parece que desde el punto de vista de lo que nosotros pensamos cómo funciona la economía y cómo debería operar la política monetaria, ha estado muy bien hecho. Sí, respecto la pregunta es, ¿cuándo inicia el proceso? Yo creo que están los números para poder empezar ahora en junio. Y respecto a la credibilidad, que usted la menciona y que todos sabemos que la tiene el Banco Central de Chile, muchos analistas también han dicho que el Banco Central igual se juega su credibilidad en si empieza a bajar la tasa de interés y los números cambian respecto a lo que se tenía proyectado, no tenga que echar pie atrás. Que en ese pie atrás, que usted menciona como la flexibilidad y que la tiene el Banco Central, también se puede jugar bastante de su credibilidad. A ver, uno no puede esperar que la inflación esté en 3% para bajar la tasa. Uno va operando en un mundo con mucha incertidumbre. Ahora, lo que tampoco nadie está diciendo que si el Banco Central baja la tasa, la vuelta tiene que subirla. Podría pasar en un caso, pero lo más probable es que si las cifras no son tan buenas, baje las tasas más lento o deje de bajar la tasa. O sea, no decir que se va a jugar la credibilidad, yo creo que no se la juega ni partiendo antes ni partiendo después. Creo que la credibilidad del Banco Central es algo bastante más profundo que si mueve la tasa en un mes o en otro, o qué pasó, se la va a estar jugando. Es que en sus mismos comentarios de las reuniones de política monetaria, en los textos señala que tiene que tener toda la información para tomar las decisiones. Entonces, da a entender que quieren tener absolutamente cubiertos todos los escenarios para ahí empezar a tomar la decisión. No, esa no es mi interpretación de lo que dicen, porque ellos no pueden decir que tienen que tener toda la información con certeza. La política monetaria se hace con mucha incertidumbre. Sí. A nosotros nos pasó, y cuando yo estaba en el banco, que de repente nos demoramos en subir la tasa y empezamos a ver una aceleración inflacionaria y tuvimos que actuar con flexibilidad y empezar a subir la tasa muy rápido. Y la tasa incluso la seguimos subiendo cuando ya estaba empezando la crisis financiera internacional, porque no había evidencia que cayera la tasa. Cuando había evidencia la bajamos más rápido. Yo creo que no hay que exagerar en esta discusión. Tampoco hay que exagerar. Siempre existe este conflicto de que yo predije y mi predicción la convierto en mi recomendación. Por eso yo digo, yo no voy a predecir cuándo baja la tasa. Yo creo que están dadas las condiciones para esperar esta reunión. Si no lo hacen ahora, podrán tener sus razones, son válidas, no es una cosa que vaya a desarmar nada. Yo creo que es importante que el Banco Central sí tenga un grado de liderazgo y de conducción de lo que está pasando. Y si es correr un riesgo porque no tiene toda la información que tal vez en algún momento podría haber sido necesaria,
Bueno, será. Si uno toma las decisiones sin saber que 3 meses después viene una crisis financiera o que viene una pandemia. O sea, es la virtud de la política monetaria, es su flexibilidad. Como vemos ahí, ¿no es cierto?, estaban con pandemia los consejeros en ese momento. Pero van cambiando las condiciones. Yo creo que ahora podría perfectamente justificarse. Y José, de los indicadores de las formaciones de precios que actualmente hay, ¿cuáles son los más importantes que usted señala que ya la tendencia de menor expresión inflacionaria ya está? Por ejemplo, el precio del dólar, también el precio de los combustibles. El dólar, ¿no es cierto? No está viendo salario, no está viendo presión en el costo. La única parte que levanta una leve preocupación es que a mí la inflación subyacente que siempre he seguido es la sin alimentos ni energía, porque los alimentos y la energía son muy volátiles, ¿no es cierto? Tiene una discusión. Esa inflación también ha estado cayendo a un ritmo más lento, ¿no es cierto? De niveles, de niveles cercanos al 11%, está hoy día en niveles cercanos al 9%. O sea, no están. Y la inflación que sigue mucho el Banco Central, y es la inflación que le saca los precios más volátiles. Es decir, todos los meses tú dices cuáles son, no el que fue más volátil ese mes, tú dices todos los meses cuál es el que trae mayor volatilidad, y los saco porque me ensucian la mirada. Esa inflación ha estado bastante pegada en niveles cercanos al 11%, hoy día está en torno a 10%. Esa ha tenido una baja un poquito. Cierto, sí, siempre hay un indicador que uno lo lleva a ser un poquito más cauteloso, pero cuando uno mira el panorama general, cuando uno mira lo que importa de la meta de inflación, cuando uno mira que las perspectivas de inflación de aquí para los próximos 12 meses, ya en el 2024 deberíamos estar con la inflación en torno a 3%, me parece que, y dado que estamos teniendo una economía que está bastante frenada, o sea, la economía, los datos, los indicadores de actividad, que no debemos olvidarlo, porque los indicadores de actividad son los que a su vez te van demostrando y te van mostrando cuáles son las presiones de actividad que hay sobre la inflación. En eso quiero entrar. También, si bien no está dentro del mandato constitucional del Banco Central el impulsar la actividad económica, ¿es necesario que se empiece a bajar la tasa de interés para impulsarla? Sí. Es muy importante entender, y a ver si podemos explicar, el hecho que el mandato sea la actividad económica no significa que el Banco Central el mandato sea la inflación, no significa que el Banco Central no se preocupe de la actividad económica. Y esto es por una razón muy sencilla. La actividad económica y la inflación van de la mano. Por lo tanto, uno dice, al mirar la actividad económica y al estabilizar la actividad económica, también está estable la inflación. Uno logra lo que algunos llamamos en economía, se llama la doble coincidencia. Pero en el fondo, ¿qué es lo que hace uno? Cuando la economía está muy en boom, empieza a presionar los precios. Entonces uno dice, la economía está en boom, tengo que frenarla y eso me va a bajar los precios. Pero si yo observo que la actividad cae muy fuerte, ¿qué me hace predecir eso? Que los precios van a caer más fuerte. Por lo tanto, precisamente dentro del panorama, si uno mira el panorama general, proyecciones y lo que nosotros habíamos visto en política monetaria, que además se retrasó la baja, el año pasado pensábamos una baja. Recuerda tú que el año pasado, hacia fines de año, se esperaba que las bajas vinieran hacia fines del año pasado, la baja de tasa. ¿Y por qué no vinieron las bajas de tasa hacia fines del año pasado? Sí. Y creo que es importante mencionarlo. Hacia fines del año pasado, las bajas de tasa no llegaron porque la actividad fue más fuerte de lo esperado. No fueron tanto los registros inflacionarios, había algo que uno podría discutir, pero la actividad venía muy fuerte. El gran drama hoy día, la gran discusión que hay en Estados Unidos. Estados Unidos es una economía que ha sido tan duro, el empleo sigue vigoroso, la actividad cae, pero el empleo sigue vigoroso. Entonces la gente dice, con este ritmo no vamos a lograr desacelerar la inflación. Entonces el año pasado, por ahí por el tercer o cuarto trimestre, nosotros empezamos a decir, mira, dijimos nosotros, la actividad económica está más fuerte de lo que esperábamos. El PIB terminó en 2,4, el IMASEC en 2,7, cuando nosotros esperábamos que fuera más cercano a 2. Dijimos, la actividad está muy bien, por lo tanto, todavía no es suficiente para que se desacelere la inflación.
Hoy día es al revés. Hoy día es exactamente al revés. Hoy día tenemos una mayor caída a la esperada de la inflación en los últimos registros y una desaceleración mayor. Eso es consistente, pero eso mismo también da razones para poder empezar a bajar la tasa. La baja tasa, yo partiría ahora en junio, hay quienes dicen que puede ser en julio, claramente estamos a puertas de la baja tasa, hay quienes dicen que puede ser el tercer trimestre. Yo creo que todas las noticias que se han ido generando han abierto un espacio para que se bajen las tasas. De hecho, hace pocos días, antes de que llegara la baja de tasas, con algún analista comentando, ¿no es cierto?, de repente uno comenta, yo le dije, mira, si el registro de inflación es lo esperado del mercado 0,3, que va a ser una caída de la inflación de 0,9 puntos, porque 0,3 reemplazado un 1,2, vamos a tener una caída de 0,9, dije yo. Así es. Se abre espacio para empezar a bajar las tasas ahora, y resultó ser 0,1. Entonces... Bueno, me imagino también que las discusiones académicas en la facultad están muy interesantes. Le agradecemos al decano de la FEN de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central, José Gregorio, como siempre, por estar en Agenda Económica. Que esté muy bien. Mucho gusto haber estado conversando contigo. Hacemos la pausa y al regreso les contamos de la reunión entre el presidente Gabriel Boric y la nueva presidenta de la SOFOFA. Si miércoles fue el turno del presidente de la CPC, este jueves fue la nueva presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, la que fue a La Moneda para reunirse con el presidente Boric y también con el ministro de Hacienda. También fueron sus vicepresidentes. Ahí vemos a Gonzalo Said. Y hablaron, por supuesto, del llamado pacto fiscal que tiene que empezar a armarse y que desde el Congreso están pidiendo que sea allá donde se discuta y no tanto entre el gobierno y directamente con los empresarios. Fue una reunión muy cordial, pero donde sobre todo hablamos de todas las cosas en las cuales tenemos que trabajar y en las cuales tenemos oportunidades de colaborar. Tal como ha ido quedando claro, lo que estamos buscando, como bien señala usted, es un pacto fiscal, que es mucho más que una reforma tributaria. Por supuesto tiene un contenido tributario, pero también, es cierto, tiene un contenido en términos de gasto, del destino de los recursos. El pacto fiscal no es algo que el gobierno le imponga al resto, sino que es algo que tenemos que formar entre todos. Los distintos actores, el sector empresarial, los trabajadores, los distintos sectores políticos, ¿cierto? Tenemos que contribuir a armar este puzzle del pacto fiscal. Hablamos de todos los temas pertinentes del pacto fiscal, obviamente, fue uno de los temas principales. No abordamos aspectos técnicos, sí quedamos disponibles para tener reuniones de trabajo concretas. Yo creo que el empresariado y la SOFOFA están muy disponibles, nosotros somos bien doers y en ese sentido tenemos toda la voluntad para poder aportar en la discusión. Yo creo que estas instancias ayudan mucho a construir confianzas y lo valoramos enormemente. Reconocemos que han habido sesgos por ambos lados y las instancias de encontrarnos, de poder conversar, van acortando esas brechas. Termina acá la agenda económica de este jueves. Sigan con nosotros en CNN Chile.